Contra todo pronóstico y cuando muchos pensaban que sus caminos profesionales habían tomado rumbos distintos, Maashine y Zeng volvieron a encontrarse en el mismo proyecto, desatando una ola de sorpresa y expectativa. Así se confirmó el esperado reencuentro entre Maashine Meravet y Zeng Torun, una dupla que ya había dejado huella anteriormente. La noticia se recibió con asombro en su entorno más cercano. Nadie anticipaba que compartirían nuevamente el mismo espacio creativo. El anuncio fue discreto, pero su impacto resultó inmediato. En cuestión de minutos, la conversación giraba en torno a esta coincidencia inesperada. El regreso no fue presentado como un gran espectáculo. Al contrario, se manejó con naturalidad y profesionalismo. Ambos asumieron la decisión como parte de su evolución artística. Sin embargo, la carga simbólica del reencuentro fue imposible de ignorar. Volver al mismo proyecto implicaba reencontrarse con dinámicas conocidas. También suponía enfrentar nuevas expectativas. Quienes presenciaron el primer día de trabajo describieron un ambiente cordial y concentrado. No hubo gestos exagerados ni escenas teatrales. La interacción fluyó con serenidad. Se percibía una madurez distinta en cada intercambio. El tiempo transcurrido parecía haber aportado perspectiva. El proyecto, que ahora los reúne nuevamente, se convirtió en escenario de este capítulo renovado. Cada escena compartida adquirió un significado especial. No se trataba solo de actuar. Era también una forma de reconectar profesionalmente. Ese matiz añadió profundidad al ambiente laboral. Zeng mostró una actitud enfocada y segura. Maashine, por su parte, mantuvo su elegancia habitual. La combinación generó una energía equilibrada. La química profesional volvió a hacerse evidente. Fue un recordatorio de lo que pueden lograr cuando coinciden en el mismo espacio creativo. El equipo técnico también notó la naturalidad del reencuentro. No hubo tensiones visibles ni incomodidades. Al contrario, predominó el respeto mutuo. Esa armonía facilitó el ritmo de trabajo. El regreso comenzó a tomar forma con solidez. Para muchos seguidores, esta coincidencia representa una segunda oportunidad artística. Volver a verlos colaborar despierta curiosidad. Las expectativas son inevitables. Cada gesto compartido es observado con atención. La expectativa crece con cada jornada. A pesar de la atención que genera su reencuentro, ambos han optado por mantener el enfoque en el trabajo. No han ofrecido declaraciones extensas. Prefieren que el resultado hable por sí mismo. Esa postura refuerza la seriedad de su compromiso. El proyecto es ahora la prioridad absoluta. El regreso al mismo proyecto no es solo un movimiento profesional. También simboliza evolución. El tiempo transcurrido entre colaboraciones ha aportado nuevas experiencias. Cada uno llega con aprendizajes distintos. Esa combinación promete enriquecer el resultado final. La dinámica entre ambos refleja confianza. No necesitan demostrar nada con gestos grandilocuentes. Su entendimiento parece natural. Esa fluidez beneficia al conjunto. El ambiente se percibe estable y productivo. Con el avance de las grabaciones, el entusiasmo aumenta. El equipo reconoce la relevancia del momento. La coincidencia no pasó desapercibida. Se convirtió en tema recurrente en conversaciones internas. El regreso ya es parte de la narrativa del proyecto. Maashine y Zeng demuestran que las trayectorias pueden reencontrarse. No como repetición del pasado,
sino como evolución. El contexto es distinto. Las circunstancias también. Pero la colaboración vuelve a cobrar vida. Así se escribe este nuevo capítulo que reúne nuevamente a dos figuras que ya compartieron escenario. El regreso al mismo proyecto marca un punto de inflexión. No se trata solo de coincidencia. Es una decisión consciente de volver a coincidir profesionalmente. Y esa decisión ya está generando expectación.